Ser Podcast. Interesante esto que decía Luis Rojas Marcos, Javier, de que dos gemelos o mellizos que crecen en familias diferentes, que no tienen ningún contacto en la vida, luego tienen el mismo nivel de felicidad, lo que es la genética, ¿no? Sí, es el poder de la genética, sí. Hay una foto muy famosa de dos de estos gemelos separados al nacer, que se hicieron los dos bomberos y se dejaron bigote y están los dos al lado, además son gemelos, ¿ves? Parecen dos copias idénticas. Sin embargo, dos gemelos solo son idénticos en el mismo momento de la gemelación. Después, la biografía, tanto intrauterina como en la infancia y la vida adulta, les conduce por caminos genéticos separados, porque cada uno acumula mutaciones somáticas, o sea, que ocurren durante la vida, en distintos lugares y tiempos. Sí, pero es curioso porque los dos, sometidos a diferentes entornos, a lo mejor decidieron que querían ser bomberos por separado. Sí, exacto. Pero algún gen tenía que haber ahí que les impulsara a una profesión de alto riesgo. Sí, no, hombre, no habrá un gen bombero, pero sí habrá condiciones, sí, de aceptar riesgos, necesitar... Hay mucha adrenalina, claro. Y lo del bigote, vaya a saber. Bueno, pues también es un riesgo que también... ¿no? Bueno, estos son los experimentos que se hacen... Es el mismo gen. Lo mismo. No, digo que estos son los tipos de experimentos que se hacen para ver si algo tiene componente genético o no, ¿no? Cuando coges gemelos que han compartido vidas y gemelos que no han compartido vidas y dices, alcoholismo, ¿qué proporción de unos y de otros tal? Y entonces ves si hay componente para determinar cuánto de heredable es un componente, claro, ¿no? Claro. Son estudios muy útiles, sí. Claro. Bueno, Javier San Pedro es doctor en genética y biología molecular, colaborador del País, pero Estupiñán es químico, bioquímico y conduce en la 2 El cazador de cerebros. Por cierto, llevas tiempo sin actualizar el proceso de negocio o lo que sea. Bueno, vamos a empezar a grabar. O sea, el otro día por Twitter alguien nos decía, ¿cuándo empezáis la temporada? Y dijo, ¿a grabarla? Claro. ¿Te refieres a grabarla o a emitirla? Porque... La gente igual se piensa que cuando se emite el episodio estáis ahí haciéndolo en directo, ¿no? Sí. Todo el viaje. Claro, sí. No, oye, has estado esta semana en un congreso en Barcelona que es Cosmetorium, sí, sobre cosmética, sí, ámbito científico. Bueno, también hay ciencia. Diría que hay más marketing que ciencia, pero también la hay, ¿no? Es súper interesante porque dentro de la cosmética lo primero que ves es diferenciar. Una cosa es maquillaje, otra cosa es higiene, pues champús. La otra cosa es, lo que parece más interesante, es la más terapéutica, ¿no? De cremas para cambiar el estado de la piel, mejorar. Luego toda la disciplina de protectores solares, que es un campo diferente. Y claramente hay mucha química detrás de todo esto, mucha investigación. En el Congreso, claro, yo creo que lo que no sabía es que el sector cosmético en España es tan potente. Dices, a nivel de exportaciones, más que el vino, más que el aceite, más que el calzado, algunas marcas que nos suenan, que si Carolina Herrera, Paco Rabanne, en la parte cosmética se produce aquí, es una industria potente y claro, asociada a las mejoras, a las innovaciones, siempre tiene que haber conocimiento, ¿no? Y ahora están muy metidos en temas del ácido hialurónico. Esto es lo que me recomendaron, ahora os explicaré por qué, pero lo que además ahora es sostenibilidad, temas de pruebas para ver que algo funciona o no. Me pareció muy interesante. Y lo del ácido hialurónico y que me lo recomendaron porque me hicieron como una especie de test con unas cámaras que te miran toda la cara, que si los puntos negros, los puntos rojos, las manchas, tal, y yo que pensaba que estaba bien, pues me salió bastante mal. ¿Pero ¿no? qué te dijeron? Bueno, que mi piel tenía una edad mayor a la que yo tengo, y me dijeron en concreto que, pues, van mirando cosas, que de manchas internas estoy bien, pero manchas externas estoy mal, de arrugas también. Entonces dices, bueno, es que ¿tú qué te pones? Y digo, no, es que no me pongo nada en la piel. Claro. Digo, claro, se nota, ¿no? Pero sí que me pareció, había algunas cosas muy innovadoras, alguna empresa que trabajaba en células madre de plantas para
para producir y luego curiosidades, ¿no? De la industria cosmética. Se ve que ahora con la pandemia, en las mascarillas y tal, pues tuvieron un bajón con el confinamiento, bajón en ventas, ¿no? Y que hubo una parte de innovación también destinada a tanto cremas como pintalabios, etcétera, que con la mascarilla resistieran mejor. Claro. Es decir, constantemente, como cualquier otra cosa, pues se busca mejorar, en este caso, los productos para vender más, ¿eh? Para proteger también. En caso solar, sí. Mira, había una cosa muy interesante en cremas solares que decía que las primeras que se hicieron no protegían bien de los rayos ultravioleta, sí de las quemaduras, porque son dos cosas. O sea, una que te quemes y la otra que el rayo ultravioleta te produzca mutaciones y eventualmente cáncer. Y eran contraproducentes, es decir, la gente tenía más sensación de protección, no se quemaba, estaba más tiempo al sol y durante un tiempo eso les ponía a más riesgo de cáncer de piel, porque esas cremas iniciales no protegían del ultravioleta pero en cambio evitaban la quemadura superficial. Claro, claro. Y la gente estaba más tiempo expuestos al sol, sensación de protección. Ahora ya no es así, pero bueno, es todo un tema. Al final que pasa lo mismo en cualquier sector. Siempre hay... ¿Tú has estado leyendo, Javier, sobre cuerpos más duraderos? Igual puede compensar esos 10 años con algún consejo. El envejecimiento, desde luego, es una cuestión muy interesante. Sí, bastante, sobre todo por cómo acaba. Pero es paradójico porque realmente tendemos a suponer que envejecer es una mera consecuencia del paso del tiempo, ¿no? Los materiales se van deteriorando como si dejas una barra de hierro a la intemperie, pues acaba oxidando, ¿no? Pero el envejecimiento en biología no es así, puesto que una mosca y nosotros estamos hechos de los mismos materiales, proteínas, ADN, lípidos, azúcares, y sin embargo una mosca se muere de vieja a las 4 semanas de vida. Nosotros nos morimos de viejo a los 80 o a los 100 años, ¿no? Hay tortugas que viven 200 o 300 años. Un perro vive 10 o 15, estamos todos hechos de los mismos materiales. De manera que la conclusión es que el envejecimiento es un programa genético y que cada especie tiene su vida máxima, que es distinto de la vida media, ¿no? Pero cada especie tiene su vida máxima que puede alcanzar porque sus genes así lo dictan, ¿no? Incluso dentro de especies muy parecidas, las ballenas vivirán aproximadamente unas décadas de vida y hay una especie de ballena que vive 200 años y analizaron el genoma y vieron cómo tenían un gen relacionado con la reparación de errores genéticos duplicado, claro. Y eso hacía que, a diferencia del resto de especies de ballenas, ella viviera muchísimo más. Entonces, conocer esto es lo que luego los científicos dicen, ¡anda! Esto es una buena pista para intentar... Hay un balance energético entre cuánto te gastas en eso, en reparar daños, ¿no? Reparar daños genéticos o de otro tipo, y cuánto te gastas en reproducirte. Las especies que viven muy poco suelen poner muchos huevos, tener unas descendencias muy amplias. Una mosca se muere en semanas, pero deja 200 huevos puestos. Mientras que las especies que vivimos más, pues tenemos unos tamaños de cría muy inferiores. Es un balance energético. Y no va a resultar un problema fácil porque... hay miles de genes. Se han descrito ya 2000 genes implicados en el envejecimiento o en la longevidad, ¿no? Que es la otra cara de la moneda. Y el problema genético va a ser bastante difícil de abordar. No le va a dar tiempo a Jeff Bezos, ¿no? Con esta unidad que ha creado. No, yo creo que no. Aunque siempre tendrá la opción de la dieta no hipocalórica, la restricción calórica, que es comer, disculpadme, el ayuno. Se me saca la boca. Comer como un 30% menos de lo que te aconsejaría un nutricionista. Esto es restricción calórica, pasar hambre, con un cuidado exquisito de que no falte ningún componente vital en la dieta, alarga la vida
entre un 50% y la duplica. Psicológicamente también. Un momento, porque esto es una bomba que estás poniendo encima de la mesa. No, esto está muy bien demostrado. O sea, si hay un método para alargar la vida para retrasar el envejecimiento y todas sus consecuencias patológicas, es pasar hambre, comer poco. Insisto que con mucho cuidado de que no falte haya carencias de vitaminas, minerales esenciales, lo que sea, ¿no? Pero esto funciona en una levadura, un organismo unicelular, pasando por un gusano, una mosca, funcionan las ratas, los ratones, los perros. Y eso, pero ¿por qué razón? Porque hay un ahorro de trabajo por parte del cuerpo. Sí, es todavía un poco hipotético, no hay una razón muy clara, pero pues posiblemente va por ahí, ¿no? Que cuando las células ven que les faltan nutrientes, entran en una especie de estado de semi-hibernación, ¿no? De manera que para vivir 300 años como una tortuga bastaría estar atontado y pasando hambre toda la vida, ¿no? Y luego el proceso de autofagia, ¿no? Asociado al ayuno, que es cuando tienes poco recurso alimento en las células, pues cogen moléculas que están medio desechos o células senescientes y se las comen, y es una manera de limpiar. De retirar material defectuoso, sí. Y habrá más fenómenos. O sea que las tortugas están hambrientas. Esa es una de las razones, entonces. Deben tener mucha hambre, sí. Bueno, oye, hace un par de semanas comentábamos y avisasteis de la prueba que se iba a hacer para desviar la trayectoria del meteorito con la nave DART. Te gustaba mucho este tema. Sí. Las imágenes son brutales. Sí, podemos poner el sonido, pero bueno, que nos acompañe de fondo. La Biblia llama este día Armagedón. No, esto es otra cosa. Pensaba que eran las imágenes de cómo la NASA, o el sonido de cómo la NASA iba retransmitiendo la llegada, ¿no? Entonces se ve la fotografía que va mandando cada 5 segundos. Más o menos, cómo ¿no? se aproxima, se va acercando. ¿No? Además que ves primero, porque es un sistema, el meteorito está orbitando a otro asteroide más grande y se ve de primer plano el grande, y como pasa de lado y ya se dirige de repente al pequeño y ves cómo impacta. De hecho, el que sea un sistema de 2 asteroides es imprescindible para ver si se desvía o no. Ellos saben que el Dimorphos, donde ha impactado, da una vuelta a ese asteroide cada X minutos, ¿vale? Entonces, si cuando vayan viendo... Si se ha desviado un poco, o dices, ostras, ha bajado un poco la velocidad de rotación y tal, pues entonces señal de que ese pequeño impacto, porque al final lo que decíamos, era un impacto del tamaño de una nevera en un meteorito de toneladas de 160 metros de diámetro. Si ha conseguido desviarlo un poco, pues será exitoso. No creo que son optimistas, pero no han dado los resultados todavía de si ha conseguido frenarlo un poquito o no, pero fue alucinante. La diferencia en la velocidad de rotación será muy pequeña y habrá que confirmarla con muchas observaciones desde telescopios en tierra, sobre todo. Sí. Además es guay porque estas imágenes que tú mencionabas son las que la propia nave, la nevera, pero después el Hubble y el James Webb a distancia apuntaron ahí y también se vio desde lejos. Es como algo que está pasando en la otra punta del sistema solar y tenemos como un par de cámaras allí viéndolo. Es flipante. Y si lo piensas, igual lo que dices, Javier, igual ha cambiado la trayectoria una millonésima de grado, claro, y hay que esperar a que recorra millones de kilómetros para saber si... O que gire muchas veces para asegurarte de que estás por debajo del error experimental, ¿no? Por cierto, estamos, yo creo que ahora, igual esta semana, en el tercer aniversario de la aparición de los primeros casos del virus del COVID, yo creo, ¿no? ¿Esta semana? ¿Esta semana ha sido? Pues, sí, bueno, hacia diciembre... En diciembre se saltaron las alarmas en Wuhan, en China, ¿no? Pues gracias a un médico al que encarcelaron poco después y que acabó muriendo. Pero sí, es posible que hubiera algunos casos anteriores que no trascendieron y que sean de los que ahora hace 3 años.
Esta semana. Y fíjate cómo están en China todavía, ¿eh? ¿Qué política? Es política de cero COVID. Sí, la estrategia de cero COVID, que bueno, al principio también Boris Johnson pretendía usarla en el Reino Unido. Al principio pues nadie sabía muy bien qué hacer. Pero ahora sabemos que ha sido una estrategia errónea, porque a medida que aparecen estas nuevas variantes que son muy infecciosas y son mucho más difíciles de detener en un aeropuerto o en un contagio casual por la calle, pues la población está poco inmunizada, porque además han utilizado vacunas subóptimas por el mero hecho de que eran chinas, y ahora pues claro, tienen más problemas que los que tenemos en los países occidentales. Hay una nueva variante de Omicron. Recordemos que Omicron es la que apareció a principios de este año, más o menos, finales del año pasado, y que se ha propagado por todo el mundo. Y había subvariantes de Omicron que eran BA1, BA2, así hasta BA5. BA5 es la dominante ahora, pero ahora hay variantes de la BA2, y en particular una que se llama BA2.75, que es excepcionalmente buena eludiendo el sistema inmune humano. O sea, mala. Sí, mala en ese sentido, aunque no hay evidencias de que cause una enfermedad más grave que las que estamos viendo ahora mismo, que son enfermedades leves, ¿no? Pero es muy probable que haya una ola en los próximos meses, en la temporada otoño-invierno que viene, que haya una ola planetaria de Omicron BA2.75. Una ola planetaria, aunque he visto que Pfizer y Moderna, los dos han actualizado sus vacunas, ellos dicen para todas las variantes, claro, para todas las conocidas. Bueno, son para Omicron, de manera Omicron, que sí. Como esto es una subvariante de Omicron, BA2, pues cabe esperar que tengan más acción contra ellas que las vacunas anteriores, aunque no hay evidencias de ello todavía. Habrá que ponerse otra vacuna, ¿no? Bueno, estamos en ello, ¿no? Los mayores de 80 o gente viviendo en residencias están vacunándose ya. Oye, que os tengo que despedir porque se nos ha ido el tiempo y ni siquiera hemos empezado. Pera Estupiñán y Javier San Pedro, hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Life outside the diamond is a wrench. I wish that you were here with me to pass the dull weekend. I know it wouldn't come to love my heroine pretend. A lady stepping from the song we love until this day. You settle for an epitaph like Walk Away. Renee, the sun upon the roof in winter will draw you out like a flower. Meet you at the statue in an hour. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.